es más fácil oír hablar de la epidemia del cólera que de esta epidemia de la influenza que generó para la población de Sonora, que era como de 50,000 habitantes, durante el pico. 1918 además es un mal año en México para las estadísticas. El sistema inmune queda tan debilitado y todas las paredes de los órganos quedan tan estragadas que hay una infección bacteriana encima. Entonces la gente no se muere del virus, sino de la bacteria que llega después del virus. Lo que es otra vez terrible. Entonces en 1918 tenemos una respuesta primero una pandemia, ¿sí? que es ocultada por la prensa en Europa, que se difunde a través de los soldados que iban. Durante mucho tiempo se creyó que la mutación había ocurrido en Francia y de allí se había distribuido por los soldados que regresaban. Ahora sabemos que lo más probable es que haya llegado junto con los soldados americanos que fueron allá para terminar la guerra. Y luego los soldados que regresan se encargan de distribuirla por el resto del mundo. Que es así como llega a Sudáfrica, a la India, en fines de 1918. Entonces, es también una epidemia que ocurre cuando ya hay cable submarino, cuando las noticias se pueden tener en tiempo real a través del telégrafo. O sea, lo que estaba ocurriendo en Londres se podía conocer en Hermosillo el mismo día. No que a mucha gente le interesara, pero es la primera vez que ocurría eso en la historia humana. Y entonces a partir del fin de la guerra empiezan a surgir las noticias, termina la censura para la prensa, pero la gente le sigue llamando influenza española como si hubiera empezado en España. La respuesta hay un artículo sobre la respuesta en la Ciudad de México y fue igualmente deficiente. Dice, los hospitales se saturaron, los medicamentos se acabaron, la única respuesta que fue eficiente fue cavar una zanja para poner a los muertos, porque había más de 150 muertos diarios en el punto más alto, que es también la misma cifra que se calcula para Sonora, con una población 10 veces menor, aunque mucho más dispersa que el Distrito Federal. Entonces, no es, ¿sí?, la primera vez que nos visita este virus. Cuando reapareció en 2009, los epidemiólogos y los encargados de salud pública prendieron las sirenas y soltaron la alerta roja, precisamente porque con este ejemplo de pandemia es con el que nos han educado sobre cómo se responde a una pandemia, ¿no? Hubo espacios donde no hubo muertos, como la Caledonia Francesa, porque decidieron poner una cuarentena, como lo habían hecho con las epidemias de cólera, y funcionó, ¿sí? Porque las epidemias de influenza tienen además una vida muy corta, una duración muy corta, de 8 o 12 semanas. Entonces, eso fue lo que en Veracruz, parece que llegó en un barco, si sabemos el nombre, el Alfonso XIII, que había estado en cuarentena, pero estaba en una cuarentena pensada para el cólera, no para una enfermedad viral. Entonces, si dices, ok, que bajen los saludables y se queden los enfermos, finalmente lo que estás bajando es focos de infección. Entonces no se sabía mucho de cómo funcionaba el virus, no había tampoco muchas herramientas farmacológicas para lucharlo. Hubo instituciones como varios colegios privados en Estados Unidos, que lo que hicieron fue
encerrarse a pueblo y lodo, a piedra y lodo, y esperar a que pasara la epidemia, que es como la respuesta tradicional desde el Renacimiento, ¿no? Ustedes se acuerdan el Decamerón de Boccaccio, que es precisamente un grupo de personas que se encierran en una villa para a esperar a que pase la peste. El 2009 la respuesta de aislamiento, ¿sí? Fue muy efectiva, pero afectó varios intereses económicos. La industria hotelera quedó devastada. Ese año tuvimos un mega huracán. En Cancún tuvimos la influenza y fue el inicio de la ola de violencia que estamos viviendo. Entonces aquello fue, para el turismo de playa fue el annus horribilis, como dijo la reina. En 1918 fue también, a México le toca en una época de crisis, ¿sí? Había habido una gran hambruna en 1915. Las hambrunas no son comunes en México porque el maíz produce suficiente grano generalmente pero en 1915 con la disrupción que genera la guerra de la revolución, hay una hambruna en el Bajío, entonces hay una población que está debilitada, que está que cuenta con pocos recursos económicos y en una sociedad que se está reconstruyendo, pues. Y ahí también es una época también donde empiezan a regresar las tropas que habían ido en 1913, en 1915 a pelear al Bajío, están regresando todavía al norte y están desmovilizándose. Entonces la epidemia de 1918 es todavía una epidemia de antiguo régimen, diríamos, donde no hay un sistema de salud que merezca tal nombre, donde no hay elementos farmacológicos y donde el conocimiento sobre la gente al que se estaban enfrentando era todavía nebuloso. O sea, no sabían cómo funcionaba el virus, no sabían qué hacer con él, no sabían que si se transmitía por los miasmas. Digo, ya se sabía fue cuando inventaron el saludo sanitario. Decía, saludar de mano y saludar de beso es la forma más fácil de transmitir el virus. Utilice un saludo sanitario, era una de las recomendaciones en 1918. La otra era no utilice toallas, platos o objetos utilizados por otra persona si no han sido propiamente hervidos. También decían, use un pañuelo para estornudar o toser, lo cual es un problema porque entonces el pañuelo se convierte en un foamy, dice la epidemiología, en un portador del virus. Entonces cada vez que lo usas te reinfectas, ¿sí? No había Kleenex ni había Kleenex mentolados. Entonces sí es esa epidemia genera un impacto muy grande, pero es como probablemente la última vez que enfrentamos una pandemia. Digo, no es la primera pandemia global, la primera pandemia de la que tenemos registros epidemiológicos confiables, ¿sí? Y de la que tenemos buenos registros alrededor de todo el mundo. Después vienen otras que ya el sistema de salud podrá enfrentar de mejor manera, y la farmacología seguirá avanzando, aunque el hecho de que exista técnicamente la herramienta farmacológica no quiere decir que esté disponible para el paciente concreto o el recurso concreto. Entonces seguimos de alguna manera tratando de superar
este desastre de 1918, pero todavía de manera muy endeble. Por ejemplo, en esta ronda de la epidemia regresamos a la estrategia de los países aliados, ¿sí? Negar los casos, censurarlo, evitar la alarma, para no tener pérdidas, para no generar pérdidas económicas, para no generar una baja en la moral, y en esta ronda, en esta temporada de la pandemia, ha habido más casos fatales que los que hubo en 2009, en parte por eso, ¿sí? Pero como no tenemos suspensión de clase, no tenemos cierre de cines, no tenemos cierre de restaurantes, seguimos como confiados en que ahora sí, igual que en 1918, en algún momento el virus se va a ir, ¿sí? Va a desaparecer y todos vamos a seguir felices.